vamos a decir con números precisos, el déficit primario del mes de junio fue de 696.843 millones de pesos, y eso implicó que el déficit fiscal alcanzado es de 6,3 billones, ¿sí?, en este primer semestre. Otra de las cuestiones que tampoco estaría cumpliendo es la meta de endeudamiento. Ya van como meta de endeudamiento generada 4.000 millones de dólares por parte de la Argentina, de los cuales se han desembolsado 3.200 millones de dólares, pero la meta establecida por el Fondo Monetario Internacional es de 1.433 millones de dólares. Ahora, pero no sería esto todo lo importante, ¿no? Acá lo central son las reformas que permanentemente el Fondo Monetario exige a la gestión Milei o a cada una de las gestiones a las cuales acompaña con diferentes tipos de recursos. La del Banco Central, por ejemplo, que está dando vueltas. Exactamente. Una de las tantas reformas, además de una reforma tributaria, la reforma previsional que vienen exigiendo hace tiempo, es una vuelta al Banco Central neoliberal de la década del 90, donde solamente se tenga en cuenta la emisión de dinero y se elimine la posibilidad de que el Banco Central intervenga en otras cuestiones y variables que tienen que ver con el fortalecimiento del desarrollo de la política económica de un país. De alguna manera hay una pretensión de llevarnos a ser Perú nuevamente, ¿no? Donde fíjense que el presidente del Banco Central permanece con el transcurso del tiempo cuando van cambiando cada uno de los presidentes del orden institucional, digamos, impuesto básicamente por el Poder Económico Internacional, quien fija la política del país. Bueno, ese es el peligro también que la Argentina puede atravesar en los próximos tiempos si se vuelve a retroceder con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, el presidente en su columna de opinión ayer en un diario habla de una inflación del 13 trillones de inflación, y él culpa al Banco Central. Digo, al justificar su proyecto, su mensaje, que todavía no lo conocemos, él habla de que el central, las políticas del central fueron las causantes fundamentalmente de la inflación, y creo que acá está el gran eje de debate, ¿no? Si esto es así o no. Sí, obviamente, el presidente dice un montón de cuestiones que muchas veces no tienen asidero con la realidad. Ese número, que es el mismo que utilizó el ministro de Economía de la dictadura cuando presentó su plan económico en el año 76, Martínez de Oz, es muy controversial y no tiene nada que ver con lo que fue el desenlace del año 2023, que básicamente la inflación se debió a la restricción de dólares, a la sequía y a la imposibilidad de contar con esos recursos para poder sostener el tipo de cambio, y a una imposición del Fondo Monetario Internacional que exigió a la gestión devaluar en el mes de agosto cuando se generó la primera vuelta. Pero independientemente de eso, también hay que dejar en claro que se están utilizando indicadores de la canasta del año 2004, que donde están totalmente subestimados los ponderadores que marcan el incremento de los servicios en la Argentina, que por cierto han sido muy importantes y que provocan que la mayor parte de la población vea números bajos de inflación, pero vea números crecientes de los indicadores de endeudamiento y vea ingresos propios y personales que no alcanzan a cubrir los costos mínimos y necesarios para generar una subsistencia medianamente digna, ¿no? Ahora, cuando usted dice la Argentina no cumple uno de los temas, el déficit, ¿no es cierto? En un gobierno que viene ajustando mucho, un gobierno que prácticamente no gasta en obra o no invierte en obra pública, ¿hay lugar para seguir ajustando todavía? Digo, porque la política tiene margen para seguir ajustando cuando tenemos enfrente ya prácticamente estamos a las puertas de un año electoral. Y eso en principio va a depender de la capacidad de resistencia que tenga la población, que tengan los gobernadores. Se supone que si Milei quiere reelección, y se dice también en los pasillos políticos que de alguna manera va a aflojar la billetera con los gobernadores para generar ciertos acompañamientos para el escenario electoral 2027, pero eso no condice con el cumplimiento de metas del Fondo Monetario Internacional. Igualmente, vamos a dejar en claro que acá hay una cuestión de geopolítica, que Estados Unidos, en esta cuestión de
generar cierto empoderamiento sobre el continente, le sirve tener a Milei como, de alguna manera, como mascota de lo que es la gestión Trump y Estados Unidos, y creo que el Estado, el FMI, va a flexibilizar cualquier meta que esté en el medio para tratar de seguir acompañando la gestión Milei en detrimento de cualquier proyecto popular que se le ponga enfrente. Aprovecho para preguntarte, Juan, por estas declaraciones del vocero presidencial de Javier, que dijo el dólar podría eventualmente subir hasta 1800. Él hablaba de ninguna manera hay un escenario donde se duplique o triplique la inflación, el dólar, el precio del dólar, pero sí moverse hasta 1800. Dice el presidente, dice Javier Milei, esto fue sacado de contexto, cortaron ese pedacito y parece que el dólar va hacia ese lugar. ¿Qué le parece a un economista? ¿Esto mueve el amperímetro o son declaraciones que deberían no mover al mercado? En definitiva, las declaraciones más importantes son las del presidente y las del ministro de Economía. En este caso, daría la sensación que el rol de vocero de Javier deja muchísimo que desear y también salió a cruzarlo el mismísimo ministro de Economía, tratando de corregir esas declaraciones para evitar cualquier inconveniente con el mercado. No parecería ser una aplicación atinada la que hizo el vocero, pero salieron a cortarlo enseguida de quienes forman parte de la gestión en economía. Claro, digamos, ¿cuál es el nivel del tipo de cambio? Es permanentemente tema de debate en la Argentina, ¿no? Sí. Porque, digamos, 1800 le generaría a lo mejor a muchos sectores una posibilidad de competitividad, pero los bolsillos, lo padecemos los bolsillos después. Claro, si no lo planteamos en términos de aumentar el tipo de cambio, pero en el mismo horizonte generar un aumento de ingresos superador a lo que se pierda con la devaluación, lo único que se va a continuar haciendo es un ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores, que en definitiva va a depender de la capacidad de resistencia que tengan ellos mismos. Y la visita a Neuquén, ¿cómo la enfocás? Digo, más allá de la foto de hoy al mediodía de Georgieva con el gabinete y con los funcionarios, la visita a Vaca Muerta, ¿a qué apunta? ¿Cómo la mirás vos desde el punto de vista político? Tiene que ver, como decíamos al principio, con una cuestión de geopolítica, y que el Fondo Monetario muchas veces instrumenta diferentes condicionalidades a los países para que los países no puedan pagar y de alguna forma ser un acreedor importante de los recursos naturales que tiene Argentina, en este caso, y que son muy codiciados, todo lo que es Vaca Muerta, lo que es el litio, lo que es la pampa húmeda, el agua dulce. Argentina tiene de las riquezas más importantes de los próximos 100 años del mundo, y obviamente cualquier debilidad en su fijación de política económica, de soberanía y demás, es aprovechada por estos organismos que responden a intereses internacionales y que en definitiva pretenden, como ya lo viene demostrando Estados Unidos en el mundo entero, quedarse con los recursos naturales de los países en vías de desarrollo, como puede llegar a ser la Argentina. Juan, gracias por estos minutos. A ustedes, un fuerte abrazo, un gusto. Hasta luego. Juan Enríquez, docente universitario, contador, integrante del CEPA.